The Science of Where. Buenos días, bienvenidos a esta sesión de Argis Enterprise. No sé cuántos de vosotros estuvisteis ayer ya aquí. A ver. Bastantes, entonces, bueno, pues esperamos que estéis disfrutando de la conferencia. A los que vengáis hoy como primer día, pues bienvenidos. Y bueno, pues yo soy Marta Dávila, no sé si me conoceréis de ayer, los que estuvierais ayer me veríais, del área de Tecnología e Innovación, y Luis Íñigo, mi compañero, que también, Departamento de Preventas dentro del área de Tecnología e Innovación, igual que yo. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión de Argis Enterprise. Al final espero que tengamos algún tiempecito para preguntas, si tenéis y demás. Y si no, y por si acaso luego se me olvida o vamos muy tarde o tal, estaré por ahí fuera, estaremos por ahí, así que nos podéis buscar este ratito después si tenéis alguna duda. Bueno, antes de empezar, a ver, vamos a ver así una encuesta rápida. ¿Qué hacéis con Argis Enterprise? ¿Quiénes os dedicáis a hacer, o sea, sobre todo a crear contenido, a hacer mapas, análisis, más o menos? Podéis responder a varias, o sea, no pasa nada. Yo también, venga, esta también. ¿Quiénes desarrolláis? ¿O cuántos desarrolláis? Yo así, más o menos también. Vale. ¿Quiénes sois gestores de contenidos, administradores de usuarios, a más bien temas de administración? Gente de IT. Tenemos de todo. Y luego, ninguna de las anteriores, simplemente vengo aquí para enterarme de las cosas. Vale. Me gusta, tenemos de todo. Perfecto. Espero que tengamos un poco para todos. Porque, bueno, como tenemos Enterprise en una hora, pues hacemos lo que podemos. Bueno, un poco porque veamos la agenda y por eso lo de que vamos a intentar contar un poquito para todos. En primer lugar, vamos a hacer la introducción de Argis Enterprise. Supongo que aquellos que ya nos conocéis de más tiempo ya la sabéis seguramente, pero bueno, vamos a hacerla también para esa gente que viene sobre todo a aprender. Hablaremos un poquito de arquitectura, de despliegue, de los componentes. Después pasaremos a... Quizá este año estamos enfocando más Enterprise, más que desde el lado de la arquitectura o la administración, que le estamos dedicando, porque el año pasado lo dedicamos más a eso. Este año estamos centrándonos más en las capacidades, en la potencia de Argis Enterprise. Entonces, ahí seguiremos un ratito con eso. Y luego, bueno, opciones de colaboración y conclusiones y preguntas, como siempre. Pues nada, vamos a empezar por ese Argis Enterprise que es WebGIS, así que el título ya dice lo que es. Así que, perfecto, ya me lo puedo saltar. Bueno, no. ¿Qué es Argis Enterprise? Bueno, es el software servidor de ERRI. Seguro que esto sí que lo sabéis muchos, ¿no? Muchos conoceríais o habréis trabajado con Argis Server. Bueno, pues Argis Enterprise es la evolución y que nos va a permitir hacer, bueno, pues tanto gestionar nuestros datos GIS, como toda la vida hemos hecho con Argis Server, como lo siguiente que decía el título, ¿no? Que es implementar el WebGIS, pero eso sí, dentro de nuestra infraestructura. Es decir, implementar el WebGIS. Ahora lo vamos a ver más tranquilamente y demás, ¿no? Pero vamos a poder montar nuestro portal, gestionar nuestros contenidos, por supuesto, tener publicada nuestra información. Pero todo eso lo vamos a desplegar en una infraestructura que nosotros administramos. ¿Eso qué significa? Bueno, puede ser una máquina local, por supuesto. Es decir, tú puedes tener... Aquí yo tengo, por ejemplo, que no se ve, tengo una torre en la que tenemos una Enterprise local, pero también tengo otras y veremos que tengo una fantasía de Enterprise. Os voy fijando en las URLs con todas mis demos. Otras están en la nube, otras, bueno, todos ellos administrados por nosotros, ¿no? Esa es la diferencia. Otra de las características es su capacidad analítica, es decir, que Argis Enterprise nos da una capacidad analítica muy grande, ¿no? Es decir, bueno, pues también aquellos que trabajéis con Argis Online, que también nos da ese WebGIS en la nube y es muy potente, bueno, pero Argis Enterprise tiene algunas capacidades más que al menos a día de hoy Argis Online aún no tiene, ¿no? Y luego es importante pues, remarcar esa potencia al final que estábamos hablando, pero también que es flexible y colaborativo. Es decir, que no solamente es esa potencia, sino que además nos va a permitir escalar, nos va a permitir colaborar con otros. Bueno, al final, darnos esa flexibilidad que necesitamos pues, para hacer un proyecto, ¿no? Bueno, por recordar un poco cómo trabajamos y cómo funciona todo esto en la plataforma, nosotros normalmente trabajaremos con una herramienta de escritorio, por ejemplo, pues Argis Pro o Argis Desktop. Ahí no sé si ya estáis pasados a Pro o todavía no.
Y nosotros ese contenido que alguien está generando lo queremos poner a disposición de otros. Para eso lo vamos a publicar y lo podemos hacer pues, con ArcGIS Online, como decíamos, como Software as a Service, o con ArcGIS Enterprise si queremos hacerlo con ese WebGIS en nuestra propia infraestructura. Finalmente, bueno, pues eso que nosotros publicamos y compartimos, al final la idea es poder generar productos de información, aplicaciones a partir de ellos para dotar de ese valor, ¿no?, de la ubicación a nuestras aplicaciones. Y, por supuesto, sin olvidar que para todos aquellos pocos que estabais hoy, que desarrolléis, pues que siempre podemos desarrollar en cualquiera de esos bloques que ponemos, ¿no? Desagregando un poquito más, ¿qué cosas podemos hacer con ArcGIS Enterprise? Bueno, pues lo hemos puesto así como por bloques. El primero es, vale, queremos la parte de contenidos, ¿no? Nosotros podemos utilizar contenidos desde un navegador. Navegador queremos decir contenidos a través de Internet, porque puede ser desde un navegador, podrá ser desde una aplicación móvil, es decir, todo lo que… Servicios. Pues vamos a poder publicarlos, también alojarlos. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, pues luego lo vemos más en detalle, ¿no? Pero pues desde las capas más tradicionales, ¿no?, como un Feature Service o un Map Service, a servicios de análisis o de rutas, servicios 3D, que también lo tenemos ahí, servicios de imágenes. Es decir, podemos trabajar con múltiples tipos de datos y con todos esos tipos de datos nosotros vamos a poder ir haciendo mapas y análisis. Es algo importante, que al final toda esa información que nosotros compartimos la utilizamos para hacer análisis. Nuestro segundo bloque de cosas que podemos hacer con ArcGIS Enterprise es que al final, bueno, pues ArcGIS Enterprise es ese centro o ese núcleo de nuestra organización. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando en una organización grande, como seguramente sean muchas de las vuestras, ¿no?, ponemos ArcGIS Enterprise en el centro, ¿no? Es decir, es esa herramienta que nos va a permitir que diferentes usuarios accedan a todo el contenido GIS. A lo mejor una persona es la que es la administradora de la base de datos y está dando pues, o proveyendo esos contenidos, generando los usuarios y demás. Hay gente que se dedica más a crear mapas, hay gente que se dedica a hacer aplicaciones y cada uno, o todos, en realidad, conectados a ese centro que es ArcGIS Enterprise, pueden colaborar entre ellos, ¿no?, y trabajar de forma conjunta. También el tema de compartir y colaborar, es decir, que nosotros todo ese contenido que generamos es un contenido que nosotros podemos compartir con otras personas. No es un contenido ya que nosotros nos quedamos para nosotros, sino que, bueno, si queremos sí, no vamos a obligar a nadie a hacer públicas sus cosas. Pero bueno, si nosotros de verdad hacemos un contenido para ponerlo a disposición de otros, bueno, pues podemos compartir siguiendo modelos de seguridad, con quién quiero compartirlo, pues con esta persona, con este grupo, o lo quiero hacer público. Bueno, pues todo ese modelo nos lo va a dar también. Y, por supuesto, podemos construir y hacer aplicaciones a partir de toda esa información. Bueno, y también sale por aquí, alimentar operaciones de campo. Como todos son mapas, todos a través de servicios, evidentemente, aplicaciones de campo o de lo que sea, ¿no? Todo eso lo podemos hacer. Y, finalmente, dejamos para el final el tema del análisis, ¿no?, la potencia analítica. Casi todo hasta ahora parece que estamos hablando más de contenidos, de publicación, mapas, análisis, tal, pero hay una parte muy importante de capacidad analítica. Bueno, vamos a ver luego, también entraremos más tranquilamente, entonces, bueno, tampoco voy a entrar mucho ahora, pero datos en tiempo real, cantidades más grandes de datos, utilizar herramientas de Machine Learning, que también cada vez están viniendo más herramientas integradas, hacer herramientas propias, también vamos a ver el tema de los notebooks, que también los que estuvisteis ayer contamos un poco. Bueno, al final, cada vez ArcGIS Enterprise está creciendo mucho en la línea del análisis y en el camino de la analítica, que al final, digamos, bueno, para mí el análisis es como la parte principal del GIS, ¿no? O sea, GIS sin análisis no es GIS. Pues, por supuesto, ArcGIS Enterprise sin análisis no es ArcGIS Enterprise. Bueno, ¿cómo es en realidad ArcGIS Enterprise? ¿Qué tiene por dentro? Perdón para los que hayáis visto esto muchas veces y ya os lo sepáis. Su componente, o para mí su componente nuclear, en realidad sería ArcGIS Server, es decir, que aquellos que trabajabais ya desde hace años con esto y venís trabajando y se llamaba antes ArcGIS Server, antes de ser ArcGIS Enterprise, bueno, pues ArcGIS Server pasa a ser uno de esos componentes de ArcGIS Enterprise y para mí, yo diría que ese es el componente central o un poco el core, al final, es el que nos permite publicar información. O sea, ese es el que nos va a dar la capacidad de poner nuestros datos a disposición de otros usuarios, porque es el que publica servicios y ejecuta los análisis, ¿no? Entonces, bueno, todos los fans de ArcGIS Server tranquilos porque está ahí. Luego está Portal.
Portal, que ese es el que nos habilita la parte más bien de WebGIS, es decir, esa interfaz, tanto el frontend como el backend, para nosotros trabajar con los diferentes usuarios, ¿no?, de una forma más cómoda, más práctica, para usuarios que verdaderamente no sean administradores. Es decir, un administrador entiende bien ArcGIS Server y accede bien a los servicios de ArcGIS Server, o a lo mejor un desarrollador, pero no todos los usuarios tienen por qué acceder y trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, pues Portal nos da esa interfaz para que todos podamos compartir, colaborar, crear aplicaciones a partir de esos datos. Es decir, es el que verdaderamente nos da el WebGIS. Luego tenemos también ArcGIS Data Store, una pieza que a veces crea confusión, porque bueno, es un almacén de datos que gestiona ArcGIS y que se instala directamente cuando nosotros desplegamos ArcGIS Enterprise. Es decir, bueno, luego hablaremos de despliegue, pero una pieza que hay que desplegar si nosotros montamos ArcGIS Enterprise. Es una pieza obligatoria. Ya está, ¿no? ¿Qué es? En realidad, bueno, es una base de datos interna que lleva ArcGIS Enterprise, es un Postgre, que nosotros no debemos entrar a administrar como si fuese un Postgre. Es decir, ArcGIS nos lo va a administrar por nosotros. Nosotros vamos a acceder, en realidad, siempre a través de servicios, a ese contenido que tiene ese Postgre. ¿Para qué vale o qué uso va a tener? Bueno, pues, por ejemplo, eso que nosotros hacemos cuando estamos publicando información en ArcGIS Online, que nosotros publicamos algo y no nos importa dónde está yendo. O sea, yo evidentemente lo estoy subiendo a la nube y se está copiando en algún lugar de la nube. Pues esto mismo lo tenemos en ArcGIS Enterprise, es decir, yo copio datos y se van a ese ArcGIS Data Store. Si quiero copiarlos, porque si no quiero copiarlos y lo que quiero es que los datos tienen de mi base de datos, pues trabajo como siempre y todos en paz. Trabajamos con nuestra base de datos empresarial, nuestro SQL Server, nuestro Oracle o nuestro propio Postgre o el que sea, y seguimos trabajando normal. Es decir, no sustituye nada, simplemente es una pieza adicional. Y bueno, el Web Adapter para trabajar como proxy, o si no utilizáramos el Web Adapter, pues otro redireccionador, pero para acceder directamente a esa página. Luego sí que cada uno tenemos dos piezas que podemos como desglosar en que hay más opciones. ArcGIS Server, que también es lo que vamos a ver luego, tenemos diferentes formas, bueno, tenemos diferentes roles a partir de ese server, luego los vemos. Y ArcGIS Data Store, en realidad, tenemos tres formas de configurarlo: el relacional, el details y el espacio temporal. El relacional, o sea, los dos primeros, el relacional y el del tile caché, son los que digo que son obligatorios de configurar. El relacional es el que nos da ese Postgre para publicar capas en 2D si nosotros queremos utilizarlo, y también es para dejar los datos, resultados de análisis y más cosas. Y el tile caché, el que nos da la capacidad de publicar en 3D. O sea, esa base de datos interna es la que hace que cuando nosotros publicamos cosas en 3D se rendericen a la velocidad que se renderizan y demás, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos de otra manera no habría esa posibilidad, porque esto se encarga de hacer ahí unos cacheados por detrás y tal. Entonces, esos dos los vamos a tener que configurar. El tercero, espacio temporal. Ese en realidad es para algunos de los roles que vamos a hablar después, como son el de GeoEven y GeoAnalytics, es decir, tiempo real y cantidades más grandes de datos. Si no, no hace falta configurarlo y, de hecho, no hace falta si no trabajas con ello, ¿vale? Bueno, ¿cómo queda en realidad cuando nosotros lo desplegamos? Cuando nosotros verdaderamente hacemos el despliegue, este sería un poco el esquema de cómo queda en realidad esa arquitectura. Es decir, tenemos ese ArcGIS Server, que como decía, que está en el centro, y ahí lo pongo en el centro. Portal, que está conectado al server, los dos Web Adapters para redireccionar las peticiones, y ArcGIS Data Store, esa base de datos conectada a ArcGIS Server. Esto es, según nosotros montamos el despliegue tal cual, pero habíamos dicho que ArcGIS Data Store no reemplaza las bases de datos de los usuarios. Por tanto, seguimos teniendo esa cajita ahí en el que aparecen nuestras bases de datos, nuestras files o nuestra carpeta con shapes, me da igual. O sea, nuestros datos o datos en la nube, esos siguen estando ahí, son los datos gestionados por el usuario, que son una fuente de datos también para conectar a ArcGIS Server. Y además, luego vamos a verlo también con demo y tal. Y otra parte fundamental son los propios usuarios, es decir, los usuarios que se van a conectar a ese ArcGIS Enterprise. Aquí, por eso también, cuando antes hablaba de quién entra más a ArcGIS Server, quién entra más a Portal, bueno, por eso hay como dos tipos de usuarios. Algunos de ellos serán usuarios, más bien usuarios del portal, es decir, que, bueno, pues creadores de contenido o usuarios que acceden a consultarlo, a visualizar, alguien que genera una aplicación, un analista. Esos son típicos usuarios que que entran directamente a Portal. En realidad es la mayoría. Pero luego puede que haya una parte de administradores, gestores de datos, que van a seguir utilizando server, o sea, la pieza de server, y van a acceder directamente también al componente server, ¿vale? Es decir,
no todo siempre se entra por portal. Hay que ver cuándo se entra por uno, cuándo se entra por el otro. Y luego también igual en algunas demos vamos a ver alguna distinción. Bueno, ese es como el esquemita típico que podríamos dibujar para hacer un despliegue. Pero la realidad es que, en realidad no hay dos despliegues que sean iguales. Es decir, cada despliegue de cada organización es peculiar porque cada uno necesita su entorno por algo distinto. Entonces, esto va a hacer que nosotros tengamos que tener en cuenta, vale, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Y cómo va a tener que ser. Entonces, para eso nosotros nos tenemos que hacer preguntas siempre, ¿no? Hemos decidido que vamos a montar Enterprise. Esto es lo primero, ¿no? Ya lo hemos decidido. Vale. Entonces, ¿qué personas necesitan tener acceso a eso? Es una pregunta fundamental. O sea, ¿cuántos usuarios tengo? ¿Cuántos usuarios? ¿Y qué tipo de trabajo hacen los usuarios? Es decir, imaginaos, es que voy a tener 50 usuarios, pero esos 50 usuarios no son 50 usuarios iguales. Estábamos viendo antes que habrá uno que sea administrador, habrá otro que sea desarrollador, otro será analista. Por eso aquí también había de todo, un poco perfil de todo. Pues eso mismo pasa cuando llegamos a una organización. O salvo que te pase como a mí y seas todo. Pero eso no suele pasar, por suerte, en un proyecto de verdad. Esto pasa en R España. Bueno, entonces todo eso nos lo tenemos que plantear. Pero luego, aparte, tenemos que ver también la cantidad de trabajo que se tiene que hacer, cómo de crítico es ese trabajo, pues cuánto tiempo tiene que estar levantado. ¿Tiene que estar levantado constantemente? ¿Cuánto puedo permitir que se caiga un minuto, una hora? Me da igual que esté 2 días caído. Es decir, bueno, la criticidad es importante también. Entonces, en base a todas esas preguntas, son estas y muchas más las que podríamos hacer, para que no las vamos a listar todas. ¿Qué decisiones vamos a ir tomando? Bueno, pues saber qué cantidad de recursos necesitamos, es decir, vale, ¿qué recursos necesito? Empezando por lo más básico, es decir, ¿cuántas máquinas necesito? ¿Necesito montarlo todo en una máquina o necesito montarlo en distintas máquinas? Pues será una decisión que tengamos que tomar. Para cada usuario, para cada persona, ¿qué nivel de acceso le voy a dar? Tengo que establecer verdaderamente una seguridad con sentido, es decir, si una persona es visualizadora y solo tiene que visualizar, no le demos un permiso de editar. Aunque tenga usuarios para editar. O sea, puedo tener usuarios, me sobran usuarios, ¿vale? Pero tiene que editar, porque si no tiene que editar no le des permisos, no vaya a ser. Es decir, bueno, hagamos las cosas poniendo ahí, para eso está, ¿no? Ese nivel de acceso, esa seguridad. Igual que lo hacemos con base de datos, lo hacemos con Enterprise, es decir, es lo mismo. ¿Qué nivel de control necesitamos también sobre el sistema al final que tenemos por detrás? Todo esto que decíamos también de, pues eso lo estaba diciendo antes, un poco también de cuánto de crítico es y tal. Luego también hablando de seguridad, que he comentado algo, vale, tenemos que estar de acuerdo, o sea, si nuestra organización tiene una serie de prácticas, tenemos que cumplir esas prácticas, es decir, no podemos saltárnoslas en la parte del GIS. Entonces, todas esas cosas son decisiones que nosotros tenemos que tomar antes de empezar a verdaderamente montar ese despliegue. Y al final, esas decisiones que vamos tomando las convertiremos en opciones, es decir, en cosas que yo ya decido. Y digo, vale, tipo de infraestructura, ¿qué infraestructura voy a utilizar? Vale, pues tengo opciones distintas y hablamos un poco antes. Quiero máquinas on-premise, es decir, quiero montarlo en las máquinas que tengo, mi hardware físico. Perfecto, máquina dedicada. Quiero utilizar máquinas virtuales. En realidad yo tengo un entorno con un montón de máquinas virtuales con Hyper-V o con lo que sea, cada uno lo que tenga en su organización, y las utilizo. Fenomenal. Yo quiero utilizar un cloud, Amazon, Azure o lo que se os ocurra. Con Amazon Azure es más fácil, pero lo que se os ocurra. Vale. Quiero que ERRI me ayude. Esto también puede ser, es decir, en realidad necesitamos un Enterprise por características de los proyectos que llevamos, por nuestro proyecto y tal, pero no tengo la capacidad de administrar o gestionar eso. Bueno, pues entonces podemos pedir a ERRI que esa administración, esa gestión de las máquinas en distintos niveles sea ERRI el que se encargue de hacerlo, ¿vale? En R España tenemos un equipo para eso, así que, bueno, pues si hace falta también. O luego podemos tener una mezcla de opciones, es decir, pues que algunas cosas las tengo en la nube, otras no, otras... Puede haber ahí una serie de cosas distintas. Hablaba también del tema del tamaño de la infraestructura, es decir, cuántas máquinas pongo, qué tamaño tiene cada máquina. Fundamental, decisiones básicas y fundamentales. Luego el tema de los roles, de qué voy a desplegar. Vale. Por defecto desplegaré el servidor GIS, es decir,
que podamos publicar, o sea, lo que es ArcGIS Enterprise por defecto. Pero yo quiero utilizar datos en tiempo real. Bueno, pues a lo mejor me planteo si quiero utilizar GeoEvent Server, o tengo cantidades más grandes de datos, GeoAnalytics, o es que yo me dedico a imágenes, pues entonces a lo mejor necesito Image Server. Nos queremos meter en un tema de, somos científicos de datos y queremos tenerlo integrado con, absolutamente con nuestra parte GIS. Pues ahí hay otro que es Notebook Server. Queremos monitorizar. Entonces, o sea, tenerlo todo súper monitorizado. Pues para eso hay otra cosa que es ArcGIS Monitor. O queremos montar una solución específica como yo qué sé, Maritime. Perfecto. Si te gusta Maritime, despliégalo. Todo eso son cosas adicionales que nosotros nos planteamos. A partir del despliegue básico, ¿qué otras cosas yo voy a querer meter? Luego veré qué necesito con el tema de la alta disponibilidad, ¿no? De si tengo que lidiar con fallos de máquina, con el tiempo de caída, cómo voy a montar las máquinas, si voy a hacerlo, tengo algo en activo-activo, en activo-pasivo, ¿qué tengo? Eso ahí, pues todas esas decisiones las tengo que tomar y al final montar mi despliegue en base a eso. ¿Qué estrategia de backup tengo? O sea, todo tiene una estrategia de backup, debería tenerla, ¿no? Y todo tiene sus herramientas para tener backups. ¿Cómo lo monto para que eso tenga lógica? Y, finalmente, lo que hablábamos de herramientas de despliegue. En función de cómo vayamos a montar nuestro entorno, bueno, hay una herramienta de despliegue que se llama la manual, que es que tú coges cada pieza y la instalas, como hemos hecho toda la vida, y eso, bueno, pues lo podemos seguir haciendo. Es decir, no la he puesto aquí, pero está, porque no es como una herramienta, eres tú mismo montando las cosas. Fenomenal. Pero si queremos utilizar una herramienta que nos automatice más, podemos, pues, ArcGIS Enterprise Builder, que siempre que queramos hacer un despliegue en una sola máquina, recomendamos utilizarlo porque él te lo monta todo y te lo configura, te hace los enlaces entre unas cosas y otras y tal. Si vamos a utilizar Amazon o Azure, hay una serie de los Cloud Builders y de imágenes para que directamente se creen las imágenes hechas. Entonces, bueno, pues, de hecho, esa es como la forma más rápida que hay de montar una máquina de Enterprise, es coger o Amazon o Azure y coger una de esas imágenes, porque en realidad ya está montada, ¿no? Y luego tenemos despliegues más complejos, pero también los queremos automatizar. O sea, porque un despliegue complejo normalmente es como que lo hacemos a mano. Normalmente. Pero imaginaos que, bueno, pues es un despliegue que, por lo que sea, por la razón que sea, se repite. O tenemos un entorno de desarrollo que luego va a ser preproducción, que luego va a ser producción. Y queremos que sea exactamente igual y tener la capacidad de desplegarlo muy rápido. Bueno, pues hay herramientas como Chef o la parte de y PowerShell para hacer esas automatizaciones de despliegues, ¿no? Entonces, bueno, daría para muchísimo tiempo esto, entonces tampoco vamos a entrar mucho más en ello, pero sí que sepáis eso, ¿no? Que podemos automatizar despliegues muy complejos en base con scripting y demás. Bueno, os estoy dando una buena introducción, pero dentro de poco ya haremos demos o algo, creo. Bueno, hasta aquí un poco esa parte también de la arquitectura, del despliegue. Ahora vamos a ir viendo diferentes capacidades. Las capacidades parten, por decir de alguna forma, de los tipos de datos que tenemos. Es decir, en una organización hay muchísimos tipos de datos distintos, entonces, en base a todos esos tipos de datos, es donde surgen las distintas necesidades, capacidades que tiene que tener Enterprise, porque para cada tipo de datos vamos a necesitar que se trabaje de una forma distinta, ¿no? Como veis aquí, pues tenemos muchas cosas y seguro que hay miles de cosas más que se os ocurren a vosotros. Entonces, para esos datos, nosotros al final tenemos, y he hecho un poco la introducción antes cuando ha salido lo de que queríamos poner, las diferentes capacidades. Pues Image Server, imágenes, tiempo real, con GeoEvent, Big Data, con GeoAnalytics, Notebook Server para científicos de datos y el GIS Server, que es la pieza central y obligatoria para el propio servidor GIS, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a empezar por el que más conocéis, que es el GIS Servidor. Vale, fundamental, es decir, fundamental y obligatorio, y es el que nos publica la información, o sea, con el que publicamos un Feature Service, un Map Service, un servicio de geoprocesamiento, uno de rutas, uno de geocoding, vector tiles, cacheados, escenas 3D, que si no mi compañero que luego da las de escenas 3D me matan. Bueno, es el que nos permite publicar todo eso y gestionarnos también nuestras bases de datos. Es decir, es el centro verdaderamente. Aquí, esto es una nota para el tema del rol del GIS servidor.
y que hay yo diría que hay como una especie de confusión de vocabulario y entonces he dicho, pues la voy a aprovechar esto y lo cuento aquí. Vale, nosotros cuando estamos trabajando con datos, estamos en desktop, ¿no? Y decimos, tenemos una capa. Tenemos aquí mi capa, mi layer de no sé qué. Y entonces ahora la voy a publicar con server. Y entonces en server by se llama map service. Bueno, podemos hablar, venga, layer o feature class, o sea, con el feature service o map service. Map service que renderiza en servidor, feature service que renderiza en cliente. Tenemos los dos. Y entonces en server los llamamos así. Ahora bien, vamos a llegar a Portal y en Portal se va a llamar de otra manera, ¿vale? El map service va a ser map image layer, el feature service va a ser feature layer. ¿Esto por qué es? Y porque yo a veces digo una cosa, a veces digo otra. Yo es verdad que lo digo un poco indistintamente, porque hay más hablando así, hablo mucho y me lío, pero sí que es porque es un poco también con el tema de la visión. Es decir, el usuario que entra en Portal está trabajando con capas. O sea, el concepto ese de servicio que nosotros trabajamos con server es como más de administradores. Y se sigue llamando servicio porque en el fondo son servicios web que están funcionando por detrás. Pero cuando Portal llega y por encima ese servicio de mapa, nosotros tenemos nuestro servicio de mapa, un basiquísimo, ¿vale? Municipios. He publicado mi servicio de municipios. Server B sabe que es un servicio de municipios, qué capacidades tiene activas, si le he activado el WMS o no, bueno, esas cosas. Pero llegamos a Portal y en Portal ahí le metemos encima una descripción, unos tags, le podemos cambiar la simbología, le decimos, podemos hacer de hecho varias capas a partir de ese mismo servicio. Es decir, son como que esa segunda capa que se pone por encima es cuando empezamos a llamarle layer a ese servicio que tenemos por debajo. Y así pasa un poco con todos, ¿vale? O sea que todos cuando hablamos de ellos, pues a veces tenemos un nombre en desktop, otro en server, otro en Portal. Al final, la funcionalidad es la que marca un poco la diferencia, pues si es features o las entidades, si es un geocoder, pues será el geocoding, pero bueno, que sepáis que eso, que cuando yo digo feature layer o feature service, muchas veces me refiero a lo mismo, aunque uno es pensando en server, otro es pensando en Portal. Aquí sí que, bueno, cuando vamos a hacer web maps, normalmente trabajamos con eso, feature layer, map image layer, o imágenes, image layers. Es que, ¿ves? Map image layer es muy confuso y por eso a veces digo map service. Soy yo misma. Bueno, servicio de imágenes o datos, o sea, entidades. Para los webmaps. Ahí, a partir de esos, crearemos nuestros webmaps y a partir de ahí crearemos aplicaciones. Con las web scenes podemos cargar o los mismos que los de los webmaps y aparte de ellos, pues capas de escena, ¿no? Escenas 3D. Aquí también os comentaba un poco antes en la introducción el tema de opciones de publicación. Nosotros podemos tener o tenemos nuestros datos GIS, corporativos, empresariales. Vamos a tener normalmente una base de datos. Igual nuestra base de datos es una geodatabase empresarial o lo mismo es una file. Bueno, una geodatabase, lo que queramos. Lo tenemos ahí y lo queremos compartir. Entonces, bueno, esto lo vamos a compartir a través de nuestro Enterprise y lo ponemos a disposición para utilizarlo desde diferentes aplicaciones. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que tenemos dos opciones. La primera opción es que nosotros cuando vamos a compartir le hayamos dicho que copiamos los datos. Entonces, al copiarlos, se nos han ido a nuestro ArcGIS Data Store. Esto lo que significa es que esos datos que nosotros teníamos en la base de datos se duplican y se van a ese Data Store que están por ahí. Es decir, quedan separados. Esto, por ejemplo, pues, ¿qué no vas a poder hacer? Bueno, pues no, claro, si tú haces una actualización de tu dato directamente en la base de datos, ya no se está actualizando directamente ese dato en el Data Store. Pero sí que, pero tiene muchos casos que puede ser muy útil. Por ejemplo, es que a lo mejor no tengo una base de datos, a lo mejor estaba publicando desde una file y yo quiero dar capacidades de edición a mis usuarios. Pues ArcGIS Data Store nos va a dar esa capacidad de edición si yo no tenía una base de datos ya empresarial. O a lo mejor es que verdaderamente quiero poner una capa para edición y que no me ensucie la base de datos. Es decir, yo voy a poner a un montón de gente a editar, a saber qué, y hasta que yo no me asegure que eso está bien, yo no lo quiero tener en la base de datos. Entonces, pues digo, pues hago una copia y luego ya yo me encargaré de sincronizar. Es otra opción. O porque es un usuario que en realidad, bueno, cuando está subiendo cosas, un usuario que en realidad no tiene bases de datos como tal. Es que estoy subiendo un shapefile a un CSV, y lo sube desde el portal y crea ahí un dato y empieza a trabajar con él, ¿no? Usuarios que no sean tan usuarios GIS, quizá. Bueno, hay muchas opciones distintas.
La otra opción es que verdaderamente sí que lo que queramos hacer a la hora de publicar es que referenciemos ese dato, es decir, que sea como trabajamos toda la vida normalmente, ¿no? Es decir, que ese dato en realidad esté conectado. Mi servicio está conectado a mi base de datos, entonces nos aseguramos que Archiserver tenga acceso a la base de datos, claro, por supuesto, y entonces todo está conectado. Y ahí ya sí que, bueno, pues lo que editemos, pues bueno, ahí podemos trabajar también con versiones, todas esas cosas que ya sabemos para cuidar el tema de las ediciones o de lo que estamos publicando, ¿no? Si es para editar y si no, pues para lo que sea. Bueno, aquí voy a hacer, bueno, es para contaros una novedad, vamos a hacer una bonita reflexión acerca de cómo funcionan los servicios. Bueno, normalmente hablamos de instancias y ArchiSocs. Nosotros con las instancias es como cómo estamos manejando las peticiones que nos llegan a un servicio, ¿no? Y nosotros decidimos cuántas instancias queremos levantar, si queremos levantar para un servicio empezar en 1 y tener hasta 4 o 0. Y a partir de eso, con nuestra configuración, nosotros se van a levantar una serie de procesos ArchiSocs, que son procesos del sistema operativo, ¿vale? Y que están relacionados con esa instancia. Entonces, normalmente por defecto es un SOC, una instancia, un SOC. No, más o menos. Bueno, entonces, nosotros ahí, como hemos trabajado toda la vida, es que al menos cada servicio empezábamos levantando un SOC siempre que haya peticiones. Lo vamos a ver mejor así, que va a quedar mucho más claro. Sí, venga, vamos a ver así. Vale, llega aquí, tenemos aquí 3 servicios, 2 de mapa y 1 de geoprocesamiento. Entonces, los de mapa tienen un SOC cada uno, un proceso, y los de geoprocesamiento tienen 2. Los SOCs es una broma aquí de los americanos también, que lo ponen así, ring, con calcetines, como el SOC. Bueno, vale, aquí tenemos, esa es nuestra configuración. Si nos centramos en los servicios de mapa, cuando nos llega una petición de cliente, vale, nos llega ese servicio de mapa y la responde. Nos llega el otro, no sé qué he hecho. Nos van llegando peticiones. A este vemos que el primero le están llegando más peticiones, ¿vale? Teníamos un solo SOC por cada uno de esos servicios y al primero le están llegando más de una petición. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que ya empieza a sufrir un retraso en el rendimiento, ¿vale? Porque estaba utilizando el otro usuario y pues ya no nos ha dado para eso. Y dices, vale, venga, pues entonces voy a cambiar la configuración y voy a decir que quiero que el primer servicio tenga un mínimo de una instancia y un máximo de 2, de modo que ahora cuando entran sí que les doy respuesta. Ya no me quedo como antes, que se quedaba esperando, sino que esas instancias dedicadas están respondiendo. Vale, guay. Bueno, ahora empiezan a llegar muchas por ahí. Y, bueno, de momento parece que todo va bien. Podría ser que volviéramos a llegar al momento de que no funcionara, pero en cualquier caso, cada uno de esos SOCs en realidad es dinero. O sea, podemos llamarlo de muchas formas, se llama RAM y la RAM se llama dinero, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos intentar optimizar, utilizar solo aquellas instancias que verdaderamente necesitamos, porque a lo mejor el servicio 1 necesitaba las 2 instancias que tiene, pero el servicio 2 en realidad estaba infrautilizado. O sea, podría haber estado perfectamente con 0 instancias mucho más tiempo o lo que sea, ¿no? Bueno, como ese es el problema, ¿no? Aquí, bueno, el primero al final recibía muchísimas y decimos, pues entonces le ponemos hasta 5, venga, y que vaya ahí respondiendo con la locura máxima. El otro resulta que es que no recibe nada. Tú dices, bueno, pues entonces le pongo que de inicio no levante ninguna instancia, una cosa que también podemos hacer. Es decir, vale, de primeras no levantes instancia ninguna. Y luego cuando suba que llegue hasta 2 si quiere. ¿Cuál es el problema? Que la primera petición que llega, la petición llega y tenemos que esperar a que esa primera instancia levante. Y entonces el primer usuario que va a llegar se va a ver penalizado por eso. Además que el SOC luego se volverá a pagar, es decir, que le va a pasar pues, a diferentes usuarios según llegue. Puede parecernos bien y ser la opción correcta, ¿eh? Vale. Ahora imaginaos esta situación en la que tenemos un montón de servicios, como tenemos aquí. Algunos de ellos, como el Map Service 1, ese que veíamos antes, al final hemos decidido que su mínimo número de instancias va a ser 4 y su máximo 10, porque es que, claro, es que recibe todo el rato. Pero tengo muchos otros que los tengo configurados como esto que veíamos antes, ¿no? Mínimo 1, máximo 2, mínimo 0, máximo 2 y tal. Estábamos hablando de que cada SOC de estos que se van a ir levantando es dinero o que si lo tenemos a 0 estamos penalizando al usuario.
Pues, ¿cuál es la novedad que tenemos en 10.7? Bueno, el pool de instancias compartidas. Al final, ahora lo que vamos a tener es que nosotros podemos, todos esos SOCs que estábamos levantando, lo que podemos hacer es decir que esos servicios que son menos utilizados tiren de un nuevo concepto que son las instancias compartidas. Las instancias compartidas van a levantar una serie de SOCs en nuestro sistema operativo. Son como mínimo 4 más o menos. No, creo que por defecto son 4. No sé si el mínimo, no creo que lo puedas bajar más porque ya me parecería también pasarnos de poco. Y lo podemos levantar si queremos más. Y nosotros configuramos en nuestros servicios si queremos que tiren de esos SOCs. Entonces, ese pool de instancias compartidas empieza a recibir las peticiones de todos esos servicios que hemos metido ahí. De manera que nuestro número de SOCs, ¿cuánto va a ser? No va a ser como antes, que podía ser uno por servicio. Imaginaos, si tuviéramos 20 servicios y de vez en cuando recibe cada una, serían como 20 procesos. Si ahora hemos dicho que el máximo son, o sea, tenemos 6 configurados, por ejemplo, en este caso que hay 6, pues nuestros procesos serán 6. Y esos 6 SOCs en el servidor, es decir, 6 procesos del sistema operativo en contra de esos 20, son los que están dando respuesta a todos esos servicios. Pero podemos seguir teniendo servicios como los de antes, es decir, los que tenían muchísimas peticiones los seguimos teniendo aislados. Es decir, no tenemos que configurarlos todos con instancias compartidas, sino aquellos que verdaderamente creemos que no necesitan o no se les va a estar haciendo peticiones constantemente y demás. Al final, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues que vamos a optimizar nuestra memoria, nuestra CPU, y tampoco impactamos en el rendimiento, ¿vale? O sea, el consumo de rendimiento es, o sea, el rendimiento que se obtiene es prácticamente el mismo. Y esto está disponible para servicios que publicamos desde ArcGIS Pro, por cierto, a ArcGIS 10.7. Vale. Y vamos a ver. Bueno, espera, voy a contaros otra cosa y lo vemos todo seguido. Que me da cuenta que hablo muchísimo. Vale, otra novedad que tenemos son las nuevas formas de publicar contenido. Una de ellas es la publicación masiva, en el cual lo que vamos a hacer es que desde el portal referenciamos una base de datos y le decimos que nos sincronice todas las capas que tengan en esa base de datos. De manera que, por ejemplo, para un flujo en el que tenemos usuarios que normalmente no tienen un desktop y tal, pero quieren acceder a toda la información de una base de datos o necesitan acceder a ella, pues les ponemos muy rápidamente todas las capas a su disposición. Otra opción, que es nueva también, a partir de este caso de ArcGIS Enterprise 10.7.1, es el tema del feature binning, que lo que nos hace es que agrega muchos puntos en polígonos dinámicos, ¿vale? Los llamamos bins, hexágonos, cuadrados, no me sale el nombre de otro tipo que es como estadístico, bueno, eso, en formas geométricas, ¿no? De momento está en bases de datos empresariales y porque utiliza los índices de la base de datos y demás para hacer esa agregación de los diferentes puntos en los hexágonos. Pero vamos a ver esto sí que lo vemos. Bueno, empezando por el tema del feature binning, aquí estamos viendo un mapa con los terremotos desde 1950, ¿veis? Como veis, muchos puntos, y tampoco está muy clara la zona en la que verdaderamente hay más terremotos o no. Esto es un map service normal. Si nosotros esta capa, en vez de publicarla así, la hubiéramos publicado con la opción de feature binning activada, que la ponemos desde ArcGIS Pro, o sea, esto lo configuramos, en ArcGIS Pro también está disponible esto, ¿vale? O sea, lo podemos utilizar igual. Pues nosotros esa información se está agregando en esos hexágonos. Esto lo que decíamos es que es dinámico, es decir, no es el resultado de un análisis. De modo que si yo voy haciendo zoom, estos hexágonos se van a ir desagregando. Ahí van. O si hacemos, por ejemplo, un filtro, aquí vamos a quedarnos con los terremotos que sean de una magnitud mayor que 2. Esta información la filtramos también, es decir, estamos accediendo al dato original, en realidad, ¿no? También podemos simbolizar, pues en vez de hacerlo por el número total, podemos hacer el feature binning simbolizando por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí es por la media de la magnitud. Es decir, que al final, pues bueno, como hacemos un mapa normal, pero agregado. Esto, si algunos sabíais del tema de la base de Datastore
espacio-temporal ya lo tenía. ¿Vale? La parte de la base de datos que hablábamos de publicar una base de datos, o sea, todo el contenido de una base de datos, sincronizarlo directamente, publicación masiva. Vale, yo aquí, entre medias de un montón de cosas, tengo esta base de datos, que esto es nuevo, este tipo de ítem, ¿no? Que es un data store en nuestro portal, y es mi SQL, en este caso es mi SQL Express, y yo cuando lo tengo aquí, yo veo aquí las capas, tengo una serie de… todas las capas que yo tenía en mi base de datos, se han creado aquí servicios para ellas, ¿no? Se han creado servicios de Feature Layer y de Map Image Layer, o sea, Feature Service y Map Service, como me gusta hablar cuando digo estas cosas. Aquí, si nosotros publicamos una capa nueva, iba a hacerlo, pero es que me he dado cuenta que voy tardísimo. Así que os lo vais a creer. Pero si yo copiase una capa nueva a la base de datos y le doy a sincronizar, pues en 15, 20 segundos o así, estaría copiada. No lo hago no por el tiempo que tarda, sino por el tiempo que tardo yo en copiar la capa y todo eso. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que me pierdo. Aquí. Decíamos que Archiserver también le podemos ver. Yo, como he dicho que yo soy usuaria de todo, pues yo igual entro en Portal que en Server, que es lo que me digan, ¿no? Bueno, vamos a ver lo del tema de las instancias compartidas. Yo el otro día publiqué un montón de servicios, aquí todos igualitos, todos de municipios, muy ordenados, cada uno con su número, y están puestos con tipo de instancia dedicado, ¿vale? Esto es lo que, como toda la vida, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus instancias. El número de instancias está puesto esto, de 0 a 2. Si vamos un momentito al Enterprise en el que está esto, que es esta de aquí, la máquina, y vemos nuestros procesos, no sé si lo veis bien, pero aquí tenemos un montón de SOCs que son nuestros procesos para los 8 servicios de municipios, uno por cada uno de ellos, ¿vale? Creados. Y, bueno, vamos a cambiar esta opción. Esperad que estoy un poco dispersa ahora mismo. Muy bien, Marta. Bien por tu dispersión. Aquí ya. Agrupación. Es que estoy acostumbrada a verlo en inglés y de pronto en castellano me he desconcertado. ¿Vale? Bueno. Vale, tipo de instancia. Como veis, aquí está puesto que están instancias dedicado. Yo le puedo decir que vaya al grupo de instancias compartido y guardo y reinicio. No sé si mientras sigo con la PPT, que tiene que reiniciar el servicio. Bueno, yo creo que ya, va a tardar poco. Venga, ahí lo tiene. Esto ahora ya cambia, ya no nos dice cuántas instancias tiene en uso y se queda que está en compartido. Si volvemos a la máquina original, y esperad que, no sé si he desordenado, ¿dónde están mis SOCs? No, he perdido mis SOCs de los municipios. Si alguien los ve, que me avise. Aquí. Aunque los he ordenado del revés. Vale. Como veis, ese municipios 1 ha desaparecido de esta lista. ¿Por qué? Porque se ha ido a los grupos de instancias compartidas, que son estos de aquí. Estos que pone Dynamic Mapping Host. Entonces, estos yo en este caso tengo configurados 4. Si yo fuese quitando todos los municipios, todos irían yendo a ese Dynamic Mapping Host y desaparecerían de aquí. Vale, más capacidades. Datos en tiempo real. Aquí lo importante, bueno, es nuestra capacidad de tanto integrar datos en tiempo real, flujos de datos que nos vengan en tiempo real, sensores, temas telemáticos, cosas de IoT, ¿no? Que nosotros al final capturamos esa información, la integramos en el sistema y lo importante es que hacemos analítica en tiempo real, analítica GIS en tiempo real. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de temas como hacer geofencing para ver pues, si un elemento entra dentro de una zona o filtros también de cualquier tipo, bueno, tanto alfanumérico como espacial, lo que nosotros queramos, para al final, a partir de ahí, poder también generar alerta, monitorizar nuestros activos y demás, ¿no? Un poco el esquema de cómo funciona es así, es decir, nosotros nos conectamos para tener una serie de entradas.
los servicios, estos que vamos a crear, y ahora vamos a ver, son los que analizan esa información y luego generamos nuestras salidas. Y vamos a ver un poquito más explicada, aunque tampoco mucho porque me acabo de dar cuenta que me quedan 9 minutos, la demo de tiempo real de ayer, pero esta sin vídeo. Vale. Yo aquí lo que estoy lanzando son 2 simuladores que van a mandar aquí con la demo esta de los Juegos del Hambre a lo de los tributos y los del Capitolio, sus ubicaciones. Lo que estamos haciendo es que cada uno de esos, el Capitolio son las bolitas blancas, los malos, y el tributo, que es esta chica, la Katniss, está intentando escapar de las armas que ha enviado el Capitolio. Las armas lo que están haciendo es que están marcando su arco en función de la orientación que tienen respecto del tributo. Y la amplitud del arco, o sea, lo largo que es o no, es en función de si hay obstáculos en la zona, ¿no? Si hay arbolado, en este caso, sobre todo, como es árbol, ¿no? Entonces es más grande o más pequeño en función de la zona de árboles que tenemos. Aquí, aunque voy a romper lo de cuándo la cazan, porque esto está preparado para que la cacen, pero es que quiero enseñaros que si yo ahora la cambio, ¿vale? Este es el simulador, voy a volver a mandar a la chiquita atrás, se van cambiando los arcos, ¿vale? Según yo la voy mandando a un lado o al otro, la llamo la chiquita esta, ¿verás? No he roto mi orden y ya no la van a cazar jamás. Pero bueno, eso, la cosa es que según ellos van cambiando, estos han vuelto al principio. A ver, que me lío, ya no sé cuál tengo aquí. No, la tengo al Capitolio, no quiero el otro. ¿Dónde está el otro? Aquí. Eso, según yo la cambio, de sitio cambia el arco, no sé si lo veis. Bueno, al final, si lo hubiera ejecutado bien, y ayer se veía en la demo, llega un momento en el que, si no le estoy cambiando el orden, porque estaba preparado para que la encontraran, cuando ella entra dentro de un arco de esos, verdaderamente salta la alerta. Esto está hecho con modelos de GeoEven, en el cual, bueno, nuestras entradas, al final, que son los inputs, es aquí lo que yo estaba mandando, que en realidad estaba simulado, ¿no? Que eran mis 2 inputs, por TCP los estoy mandando. Y tenemos un servicio, que es este de aquí, que como veis está haciendo el conteo de los datos que están llegando, en el cual yo aquí tengo pues, esas entradas en verde conectadas, mis salidas en azul, que es lo que yo veo en el cuadro de mando. Mira, en algún momento la cazaron, que han salido las alertas ahí. Y los procesos que hago en el medio. O sea, los procesos es esa capacidad analítica. Por ejemplo, el primero que ponemos aquí es unir los eventos, es decir, a partir del primero y el segundo los quiero que se unan en uno solo para poder trabajar con ellos y hacer todo esto de calcular la orientación que hay uno respecto del otro. Por aquí tenemos la parte de generar el arco, ¿no? A partir del ángulo que generan y demás. Y aquí esta última parte, que es cuando la cazaban, cuando saltaba la alerta, esa que casi no hemos visto, o que no hemos visto porque lo he estado jugando con ello, pues cuando la geometría de la chica interseca con los arcos, es cuando salta la alerta, que es como cuando le dirían al arma, ahora dispara porque la tienes a tiro, ¿no? Muy elegante todo para una demo. Bueno, a veces lo pasamos bien haciendo demos. Sí, ha dicho Luis, en bajito también se sufre. GeoAnalytics, toda esa información, esto es cuando generamos información en tiempo real y al final la vamos incorporando con GeoEven o con otra cosa, acumulamos mucha información y nosotros lo que queremos hacer es poder analizarla. Para eso, ¿no? Para acelerar esos análisis, tenemos GeoAnalytics Server, que lo que utiliza es Spark, al final si lo conocéis para temas de Big Data, para hacer computación distribuida, de modo que vamos a distribuir nuestros análisis en diferentes procesos. Esto va a hacer que podamos acelerar algunos análisis que tengamos, pues análisis que a lo mejor en vez de yo qué sé, en 6 horas necesitemos tenerlos en 1 o cosas así, ¿no? Pues para ese tipo de análisis lo podemos utilizar. El tipo de análisis o los tipos de análisis que hay están orientados al tema de resumir información, pues agregaciones, uniones, sumarizar datos, reconstruir recorridos a partir de los puntos. Al tema de análisis de patrones, aquí más de cálculos de densidad, crear cubos, hacer también estas últimas nuevas, tema de regresiones. Aquí las de regresiones que utilizan algoritmos de Machine Learning por detrás. Otras orientadas a la búsqueda de ubicaciones. Aquí, pues, por ejemplo, detectar incidentes. Pues si me llegan, detectar incidentes, que me trabo. Detectar incidentes es algo que podemos hacer en tiempo real también, ¿no? Que está pasando en tiempo real, como esto acá estábamos viendo, pero puede ser que nos llegue un montón de datos y queramos ver si había un incidente que, en función de lo que pasó antes y después,
en mi base de datos había pasado algo, ¿no? Pues eso es una de las cosas que podemos hacer. Podemos hacer también análisis de proximidad, geoenriquecer nuestros datos y temas más de gestión. Y a partir de 10.7 también podemos hacer los nuestros publicando con PySpark, o sea, desarrollando con PySpark, el que sepa. Aquí un comentario, y es que en Pro ahora hay una serie de herramientas también de GeoAnalytics Desktop, que son aquellas que salen con el asterisquito, son las que también están en Pro, ¿vale? Y también utilizan Spark, que esto es muy interesante. Bueno. Otra capacidad es Image Server. Aquí tampoco vamos a entrar muchísimo. Yo, no me importa decirlo, no soy experta en Image Server. Pero bueno, a los que sí que sé al menos deciros, ¿no? Que pues para explotación de imágenes, para poner a disposición nuestras imágenes, poder hacer procesamiento de esas imágenes al vuelo y también hacer análisis raster distribuido. Es decir, esto que veíamos con GeoAnalytics de hacer distribución de procesos, pues también podemos hacer análisis raster distribuido con Image Server. Hay una charla en concreto a última hora en la otra sala de imágenes, entonces, bueno, pues si queréis saber de verdad con alguien que hable de imágenes, ahí podéis ir. Y la última sería Notebook Server, que, bueno, para aquellos que lo visteis ayer también, al final, bueno, los que sois científicos de datos, a lo mejor o habéis trabajado con Python y tal, conoceréis Jupyter Notebooks para programar, para ir viendo interactivamente, ¿no? Según escribo código, cómo saco los resultados y demás. Pues nosotros ahora lo que hemos hecho es que hemos incluido directamente ese entorno dentro de ArcGIS. De modo que se llama ArcGIS Notebook Server y desde ahí podemos acceder tanto al API de Python como a ARPy. Esto sí que es, bueno, ARPy es la versión, tiene dos versiones, o sea, la API de Python y luego una más avanzada que es con ARPy, si lo queremos poner adicionalmente. Y herramientas de terceros, o sea, y todas las librerías de terceros así más conocidas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, todo eso viene ya desplegado dentro de Enterprise, de modo que está integrado con la plataforma. Es decir, que cuando hacemos un notebook, por ejemplo, se queda guardado en nuestro contenido, de modo que también lo podemos compartir con otros usuarios, nos está generando los resultados en nuestra organización para después poder crear productos de información a partir de ellos. Es decir, que, bueno, al final es como integrarlo con la plataforma para poder hacer verdaderamente ese puente realmente entre científicos de datos y el mundo GIS. Bueno, hice 2 demos ayer de esto y tenemos una charla de análisis científico al final, así que no voy a hacer la demo porque me es muy tarde. Y bueno, y por último, recordar también el tema de que es una herramienta colaborativa. Es decir, que podemos no solamente colaborar o permitir la colaboración de usuarios o sea, entre nuestra propia organización, que evidentemente, sino que también podemos hacer colaboración entre diferentes organizaciones. Esto es con la colaboración distribuida, que lo que hace es que establece colaboraciones seguras y de confianza entre 2 organizaciones, de modo que, y trabajando a partir de, por ejemplo, con un grupo, podemos decir, todo el contenido de este grupo quiero que se sincronice con la otra organización. Y entonces él automáticamente, periódicamente, va a ir haciendo esas sincronizaciones. Y otra cosa que salió en la versión 10.6.1, si no recuerdo mal, es decir, como hace un añito o así, muy interesante son los ArcGIS Enterprise Sites, que son esas páginas que adaptan el contenido a nuestra audiencia, ¿no? O sea, el portal a veces es un poco arduo también para algunos usuarios, entonces nosotros podemos crear páginas más adaptadas para nuestra audiencia. Pues, por ejemplo, para un departamento que quiere entrar, en este caso en la imagen del programa de infraestructuras críticas, entonces él quiere tener su contenido, su cuadro de mando claramente visible y pues hacemos esa especie de página web en la cual podemos mostrar mapas, cuadros de mando, lo que queramos, textos, y se crean de forma muy sencilla haciendo drag and drop. Bueno, como vamos a acabar, yo creo ya más rápido, que son las 10. ¿Cómo queremos qué es lo que yo quiero que en realidad os quedéis hoy? En primer lugar, que evidentemente la capacidad del GIS Enterprise principal sigue siendo el GIS servidor y que ahí está, ¿no? Es decir, que al final es el que nos permite, nos da toda esa potencia de publicación para los analistas, para publicar nuestra información, nuestros datos GIS. Pero que además nosotros podemos ampliar muchísimo nuestro servidor con esos roles adicionales, ¿no? Los que estábamos hablando de Image Server, GeoEvent, Notebook y GeoAnalytics.
con todo esto, al final, lo que estamos dando es una potencia más allá a nuestro ArcGIS Enterprise y también dando respuesta a muchos usuarios que no utilizan el GIS solamente de la forma tradicional, ¿no? Sino que tienen otras necesidades. Entonces, bueno, pues para todos esos casos tenemos todos esos roles y como ya me he pasado de la hora, si tenéis algunas preguntas, casi mejor me las hacéis ahora fuera cuando salgamos, que creo que os dejo aquí con ArcGIS Online y con mis compañeros. Bueno, muchas gracias. The Science of Where.